Bueno, pues vamos a darle las gracias al Eterno. Bendito Abba, te doy muchas gracias por tu misericordia. Gracias, Dios, por permitirnos poder festejar este tiempo de reposo. Gracias, Señor, porque tu palabra es bien clara y Yeshua, nuestro Mesías, Él es el Señor del día de reposo. Él es el amo del día de reposo. Gracias, Señor, porque nosotros hemos descansado de las obras para ser justificados. Hemos sido justificados por sus méritos, por sus obras, por todo eso que Él hizo. Gracias por eso. Gracias, Señor, porque se cumple la promesa que tú hiciste a tu amigo Abraham, así como lo dice tu palabra, nuestro padre Abraham. Gracias, Señor, porque hemos llegado a ser partícipes de todas estas promesas por esa bendición que tú diste a ese varón que decidió obedecerte. Bendito eres. Gracias por este Shabbat. Gracias, Señor, porque eres tan bueno. A ti nos encomendamos en esta semana que está comenzando, y gracias porque podemos terminar el Shabbat y comenzar la semana estudiando tu Torah, tu instrucción. Amén y amén. Muy bien. Bueno, pues la porción que se termina con este Shabbat, ¿verdad? Esta porción es en Bereshit, en Génesis 12, 1 al 17, 27, y es: vete de ti o vete, lej, leja. Perdón. Entonces vamos a dar comienzo, ¿verdad? Y vemos, ¿verdad?, que en este capítulo empieza a hablar de Abraham, desde terminando la porción de la semana pasada con el nacimiento de Abraham, y vemos que él es un personaje que para nosotros es sumamente importante para nuestra fe. Entonces, nosotros conocer a Abraham ahora sí que debe de ser un fundamento en nuestra fe. Esto es muy, muy importante. A mí me llama mucho la atención porque se habla de él como el hebreo. Y entonces vamos a ver un poquito acerca de esto. Ahí en Génesis 14:13 se dice: pero un fugitivo fue e informó a Abraham. Los que leímos, ¿verdad?, la porción de lectura, sabemos el contexto. Tenía que ver con la guerra de los reyes, que hicieron contra Sodoma, y cómo es que Lot, el sobrino de Abraham, fue llevado. Entonces se le avisa a Abraham, y así es como se le menciona en la palabra. Fue informó a Abraham el hebreo, pues él moraba en el encinar de Mamre, etc. Entonces aquí el énfasis, quiero que pongamos atención en Abraham, el hebreo. Hebreo viene del hebreo. Ibrit significa del otro lado, a saber del Éufrates o del Jordán, lo que está en el este. Ibrit de Eberita, de Eber, que significa en el lado opuesto, región más allá, territorio al otro lado de un río o mar. Entonces, cuando se ve en el lado opuesto, que es del otro lado, me llama mucho la atención, porque yo inmediatamente, ¿verdad?, esto es algo que yo sentí cuando se está hablando de el hebreo y el pueblo hebreo. Hay una característica especial que toda la palabra nos enseña, y tiene que ver con que sea del lado opuesto. No se trata de ser contreras, ¿verdad?, sino que estamos del lado opuesto. Esto me llama mucho la atención, porque cuando nosotros vemos que somos los llamados, en 1 Pedro 1:15 dice: sino según el que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque está escrito: sed santos porque yo soy santo. La palabra santo en la palabra de Dios del hebreo viene de la palabra kadosh, de la raíz kadash, que es separado, ser diferente o ser consagrado. Me llama la atención porque al hablar de que el hebreo es el que está del otro lado, es ahora sí que es el diferente, es el que está del otro lado del río. Nosotros como hebreos, precisamente la característica principal es que tenemos que ser un pueblo separado, un pueblo que no se asemeje a lo que el mundo está dictando. Y esto es algo que viene a ser un poco complicado, ¿verdad?, para nosotros, pero es algo que el Señor quiere que sea así. Por algo en hebreo se dice del Ruach HaKodesh. ¿Qué quiere decir? El espíritu que santifica, o el espíritu de santificación. Me llama la atención que dice la palabra que Él no se iba a ir sin antes dejarnos su Ruach, su espíritu, ¿verdad? Y que en su espíritu íbamos a ser fortalecidos. ¿Para qué? Cuando hablamos de santificación, del que nos separa, precisamente esa es la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, que seamos separados.
En el momento que nosotros no dejamos que el Espíritu haga su obra, empieza, dice la palabra, que se contrista, que empieza, ahora sí que su poder empieza a menguar en nosotros, ¿verdad? Y debe de ser lo contrario, que nosotros verdaderamente fluyamos en el Espíritu, fluyamos en el Ruaj. Cuando nosotros hablamos de santificación, lo que es bien claro es que lo que nos santifica es Su palabra. su palabra, efectivamente, la obediencia a su palabra. Cuando nosotros empezamos verdaderamente a obedecer la palabra, la instrucción, la Torah de Elohim, nosotros automáticamente empezamos a estar separados, a estar del otro lado, ¿sí? A ya no estar perteneciendo a lo que el mundo dicta, sino que verdaderamente el amor del Padre esté en nosotros. Vamos a continuar. ¿Qué pasó? Se cambió sola, ¿lo vieron? ¿No? Es que a veces trae un programita ahí que se me pasa a quitarlo y se cambian solas. Muy bien, vamos a empezar. Entonces dice en Berechit, Yahweh dijo a Abraham, esto es en el 12:1, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre. Nosotros vamos a tocar algunos puntos de esta porción. Cuando vemos toda la porción nos damos cuenta que hay muchos temas que podrían tratarse. Vamos a tocar nada más 2 o 3 temas. En este caso, cuando nosotros vemos que la orden es vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, vemos que ahora sí que la instrucción de parte del Padre es sepárate. Tienes que alejarte. Cuando vemos esto, es algo bien profundo que nos está pidiendo el Señor. Si nosotros tomamos esto en lo espiritual, en realidad es precisamente lo mismo lo que el Señor nos está indicando. Cuando nosotros leemos Lucas capítulo 14, nos damos cuenta que efectivamente así es lo que pide nuestro Mesías, nuestro Salvador, ¿sí? El que no ama menos, pero en la realidad dice la palabra que el que no aborrece, ¿y qué dice? Padre, madre, esposa, hijos y aún a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Eso es lo que dice, ¿verdad? Entonces dice, calcula bien si vas a ser mis discípulos. Calcula bien para que, ahora sí que no te estoy tratando de envolver, ¿verdad? Con dulzura, ni adularte, ni nada. Simplemente te estoy diciendo, si quieres ser mi discípulo, calcúlalo bien porque no todos lo logran. Eso es lo que dice Lucas 14. Entonces cuando vemos que el Señor le dice a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, nosotros estamos viendo que es una instrucción verdaderamente fuerte, muy fuerte, porque le está pidiendo que él, ahora sí que se despoje de todo ello, aunque viva, ¿verdad? Ahora sí que muriendo a todo ello para que no se interponga en el propósito que Dios está teniendo para él. Esta es una palabra bien fuerte, yo la veo y me quedo así como que, ay caray, es difícil. Sin embargo, eso lo tenemos que hacer aún nos quedemos aquí. Que nada esté entre nuestra relación con el Eterno y nosotros. Que nada se interponga, ni esposa, ni hijos, nada absolutamente. Y muy importante, y yo creo que lo más importante y difícil es, y nosotros mismos. Cuando nosotros estamos hablando de, ahora sí, atender a la voz del Señor y empieza a él ahora sí que a mostrarnos en nuestro corazón todo lo que hay, nos damos cuenta que nosotros, ¿verdad? Nuestra comodidad, lo que nosotros amamos, nuestros gustos, se pueden interponer en nuestra relación con Él. De hecho, lo hace. Amén. ¿Sí? Entonces, ¿cómo que amén? Bueno, sí, espero que no sea, pues sí es así, ¿verdad? Pero que no sea así. Muy bien, entonces esto es muy importante. Cuando vemos la escritura, vemos que la palabra del Señor en Hebreos 7, cuando vemos ahora sí que el discurso que hace Esteban, dice así. Entonces el sumo sacerdote dijo, esto es así, y él declaró, varones hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que viniera en Harán. Y le dijo, en Harán. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te muestre. Aquí hay algo muy interesante porque igual que en Génesis, le está diciendo lo mismo y también está hablando de a donde yo te muestre. No sabía dónde iba a ir. Entonces,
viene a poner, ¿verdad?, más dificultad a nosotros poder ahora sí que por fe, más allá de lo que vemos, más allá de lo que nosotros podemos palpar, obedecer al Señor porque Él lo dice. ¿Y cuántos estaríamos de acuerdo en eso? Amén. Pues amén, ¿verdad? Así es, así tiene que ser. Dice la palabra del Señor en este sentido, cuando vemos en Apocalipsis 18:4, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Esto llama la atención porque precisamente en el tiempo final, ¿verdad? Ahora que estamos tan cerca de todo esto, mucho más cerca que antes, ¿verdad? Desde luego, ¿sí? Dice, salid de ella, pueblo mío. No estemos participando con todo lo que representa a la Babilonia actual, a la Roma actual, sino que verdaderamente nosotros seamos apartados. Sal de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados. Muy bien. En esto, ¿verdad? Nosotros también vemos que en 2 de Corintios 6:16 dice, ¿qué acuerdo pues puede haber entre el templo de Yahweh y los ídolos? Porque nosotros somos el templo de Yahweh, como Yahweh dijo, yo moraré en ellos y caminaré entre ustedes, yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Por tanto, Yahweh dijo, ¿lo leemos juntos? Salgan del medio de ellos, apártense a sí mismos. ¿Y qué tiene que ver? Santifícate, no te mezcles, no te involucres en las cosas del mundo. Trata de mantenerte al margen. Ahora sí que a otro lado, como buen hebreo. Dice, ni siquiera toquen lo que es inmundo, entonces yo mismo lo recibiré. De hecho, yo seré su padre, y ustedes serán mis hijos e hijas, dice Yahweh Sebaot. Entonces, cuando vemos lo que el Señor nos está pidiendo desde este llamado de Abraham, ¿verdad? Probablemente pocos vamos a tener la oportunidad de decir, ¿sabes qué? Deja tu tierra y tu parentela y te vas a otro lugar. O quién sabe. Tal vez vienen tiempos diferentes y tal vez todos lo vamos a tener que hacer, ¿verdad? En algún momento a nosotros nos tocó vivir esa etapa, ¿verdad? Literalmente, y claro que tiene un precio que pagar. No es tan sencillo. Y más cuando no hay fecha de regreso, ¿verdad? A veces, bueno, voy a ir un tiempo y luego me voy a volver, pero cuando dices, me voy a ir y yo no sé cuándo voy a volver, o si voy a volver, entonces ahí hay algo que es difícil, que tienes que desprenderte de todo lo que amas, aún de lo que tú crees. Fíjense cómo lo estoy diciendo, aún de lo que tú crees que es tu identidad. Cuando el Señor nos está diciendo, hey, tu verdadera identidad está en mí, en lo que yo hice, ¿verdad? Comprándote con esa sangre derramada en el madero. Entonces esto es muy importante que nosotros lo veamos. Cuando vemos la naturaleza de lo que es la congregación, y pongan mucha atención a la siguiente, por favor, dice así, los llamados afuera, que es eclesia. ¿Qué quiere decir eclesia? En español. Iglesia. Literalmente viene de dos palabras en griego, ek y klesis, fuera de y llamamiento, de kaleo, que es llamar. Se traduce como iglesia, congregación, asamblea. Literalmente quiere decir llamados afuera. Llamados afuera. Cuando nosotros vemos lo que quiere decir, nos estamos dando cuenta que la naturaleza de lo que el Señor quiere para su pueblo es precisamente ser llamados afuera. No pertenecer a las cosas del mundo. No nos vamos a salir del mundo. Pablo da mucho, ahora sí que balance en este asunto. Pero no puedo participar de las cosas del mundo, ¿sí? No debo de participar de lo que el mundo ofrece, porque es vanidad. Lo dice muy claro en 1 de Juan, capítulo 2, si recuerdan, ¿verdad? Que no debemos de amar las cosas del mundo, ni lo que está en el mundo, porque es vanidad. Y tenemos que ir por la voluntad del Padre, porque es eterno. Lo que hacemos y vivimos por la voluntad del Padre, vivimos para las cosas eternas, ¿verdad? Entonces la palabra es muy clara en esto. No améis al mundo. Estamos en el mundo, pero no debemos verdaderamente estar involucrados completamente en las cosas del mundo y no ser separados, como la palabra del Señor nos indica. En esto hay que tener mucho cuidado y verdaderamente entender que el Señor nos está separando. Él nos está separando, Él nos está dando una identidad. Cuando se dio esa lectura de Efesios 2,
Efesios capítulo 2 explica claramente lo que Él ha hecho en nosotros a través del sacrificio del Mesías, ¿verdad? Y cómo Él nos da una nueva identidad en el Mesías, ¿sí? Todo esto se tiene que vivir por fe. Todo esto lo tenemos que hacer por fe, caminar en confianza en Él y dar los pasos que el Señor nos esté pidiendo. Vamos a ver, es por fe. Cuando vemos en Hebreos 11, 8 al 10, aquí es muy claro, ¿verdad? La palabra lo dice: por fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que iba a recibir por herencia, y salió sin saber a dónde iba. Y luego dice: por fe habitó en la tierra prometida como en tierra ajena, viviendo en tiendas con Isaac y Jacob, coheredero de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Elohim. Por fe, otra vez, a pesar de la esterilidad de Sara, recibió vigor para engendrar simiente aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel el que había prometido. Amén. Y por tanto, de uno, y este ya casi muerto, nacieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está junto a la orilla del mar. Entonces vemos que todo lo que Abraham estuvo haciendo fue completamente por fe, por confianza en quien se lo había pedido, ¿sí? Y esto es muy importante. Nosotros caminamos en fe porque sabemos quién es el que nos está pidiendo las cosas. Cuando nosotros entendemos que el Padre, nuestro Abba, nos está pidiendo algo, nosotros atendemos al llamado, atendemos a su instrucción. Y eso fue lo que hizo Abraham, precisamente. Entonces, no por nada la palabra del Señor repite, ¿verdad?, en varias ocasiones, que nosotros somos hijos de Abraham. Que a través de la obra de Yeshua somos injertados en Israel para obedecer de acuerdo a la fe que tenía Abraham. De hecho, nosotros somos salvos en el fundamento de la fe de Abraham. Y esto es algo muy importante que nosotros podamos, más que entender, vivir, ¿verdad? Verdaderamente abrazarlo y empezar a caminar como el Señor lo está esperando. En Génesis 15, 1 al 6, dice así: fue la palabra de Yahweh a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo mismo soy tu escudo y gran galardón. Y respondió Abraham: Señor, Yahweh, ¿qué me has de dar? Pues yo continúo sin descendencia, y el heredero de mi casa será un Damaseno Eliezer, el Damaseno Eliezer. E insistió Abraham: mira, no me has dado descendencia, y de seguro es un criado de mi casa quien me ha de heredar. Pero he aquí la palabra de Yahweh a él diciendo: no te heredará este, sino que te heredará uno que saldrá de tus entrañas. Y lo sacó fuera y dijo, otra vez, lo sacó afuera, y le dijo: observa ahora los cielos y cuenta las estrellas, si puedes contarlas. Y le dijo: así será tu descendencia. Y ahí está la palabra, lo leemos juntos. Y creyó a Yahweh y le fue contado por justicia. Me llama la atención, ¿verdad? Porque cuando vienen los comentarios, ¿verdad? Los comentarios antiguos, ¿verdad? Los midrash que se dan acerca de esta lectura, llama la atención que dicen cosas ahí interesantes acerca de Eliezer y también de la esclava de Sara. Porque de los dos se dice que eran de una cuna pues muy elevada. Verdaderamente eran gente que estaban en sus pueblos, ¿verdad? Como príncipes. Y esto me llama la atención. Cuando se dice de Eliezer, ¿verdad? La tradición habla acerca de cómo él era hijo de Nimrod. ¿Pueden creerlo? ¿Sí? Y que así como hijo de Nimrod, al ver la justicia de Abraham, él decidió seguir a Abraham. Y también cuando se está hablando de Agar, resulta que se habla de que tradicionalmente estamos hablando, es un comentario nada más. Si quieres creerlo, créelo, si no, ponlo a un ladito, no importa. ¿Sí? Aquí lo importante, ¿verdad?, es que el testimonio que daban ellos, ¿sí? Entonces, al ver el testimonio de Abraham, decidió seguirlo, ¿sí? Aún siendo él como un príncipe. Igualmente Agar se habla de que era hija de Faraón.
que cuando vio cómo era la actitud de Sara, lo correcto que era ella, cómo se portaba, lo bella que era también físicamente, dijo, yo quiero seguirla a ella, aún siendo esclava. Llama mucho la atención porque se hablan acerca de estas tradiciones que ellos niegan, ¿verdad? Ahora sí que deciden ser esclavos y renunciar a su postura de realeza por seguirlos a Abraham y a Sara. Esto se llama la atención, ¿verdad? Entonces, lo que sí vemos que el testimonio de los apóstoles, aún la tradición ahí más cercana de Abraham, siempre se habla como un hombre justo. Y se hablan cosas de Abraham que no se hablan de otros, como el padre de la fe, ¿verdad? El amigo del Eterno, ¿verdad? Son cosas que siempre quedan bien grabadas en nuestros corazones y más porque nuestra fe en Yeshua está fundada en la fe de Abraham. Vamos a ver, sigamos. Dice así, en Romanos 3:19, por favor, esta va a ser una lectura larga, pero es muy importante que todos la vayamos siguiendo. ¿Ok? Es una enseñanza muy importante. Dice así, pero sabemos que cuantas cosas dice la ley, las dice a los que están en la ley, para que toda boca sea cerrada y todo el mundo quede expuesto al juicio de Dios. Entonces, la Torá del Eterno, ¿para quién es? Para el que está en la ley. ¿Qué se entiende en este versículo? Para el que está en la Torá. A ver, y todo el mundo queda expuesto al juicio de Dios. ¿Sí? Entonces aquí hay algo muy importante. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo, ¿verdad? Alguien que no sigue la Torá, ¿verdad? Y mata, ¿es culpable delante de Dios? Sí. ¿Por qué? Porque Si él no sigue Torá. Por la desobediencia. Pues así es, porque la palabra establece no matarás. Entonces, no porque no tenga la Torá o no quiera seguirla o lo que sea, va a ser así que excusado, va a ser perdonado y no se le va a tomar en cuenta. Ah, es que él no sabía. No opera así. Ni siquiera en las leyes del mundo opera así. ¿Podría el juez considerar que por la ignorancia, bueno, vamos a ser menos severos, pero culpable es? ¿Sí se entiende? Pero es culpable. Entonces la palabra es clara. Vamos a poner atención. Porque por las obras de la ley, ninguna carne será justificada delante de él. ¿Hay algo que no se entiende ahí? Esto es bien importante porque por la falta de entendimiento de esto, se malentiende todo lo demás. Dice, por las obras de la ley, ninguna carne será justificado delante de él. Y ahí yo podría poner, y punto, así es. Con esta declaración, ¿está haciendo nula a la ley? No. Está diciendo que nadie se va a justificar por las obras de la ley. Eso es todo lo que está diciendo. Es muy importante. Claro que sí, es un fundamento. ¿Sí? Entonces aquí hay que poner mucha atención. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Por qué decías? Por nosotros. Por transgredir la ley. Por el pecado. ¿Sí? Entonces vemos que el sacrificio del Mesías en relación con la ley, la instrucción del Padre, van directamente relacionados. Directamente. Porque si Él murió por los pecados, murió por las transgresiones mías. Porque yo transgredí, porque soy culpable. En ignorancia o a sabiendas, culpable soy. ¿Sí se entiende? Entonces por eso murió el Mesías, ¿verdad? Vamos a seguir. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Entonces, en esto te estamos hablando, pero yo ¿cómo sé que eso es verdad? Ah, pues porque la ley y los profetas lo dicen. Entonces, ¿debo de tener algún problema con eso? Pues no. La ley y los profetas dice que la justicia va a rebasar el mandamiento. ¿Por qué? Porque está dada de acuerdo a su propósito, y esto es bien importante, por la promesa que se le dio a los padres, Abraham, Isaac y Jacob. ¿Ok? Entonces el Señor es el que lo va a hacer. ¿A través de quién? Pues de su Hijo, de Yeshua el Mesías. ¿Amén? ¿Hasta ahí vamos bien? Muy bien. Vamos, 22. La justicia divina mediante la fe de Yeshua el Mesías para todos los que creen. ¿Verdad? ¿Cómo fue que fue justificado Abraham? Porque creía. Muy bien. Y dice, porque no hay distinción alguna, por cuanto todos pecaron y están privados de la gloria de Dios. Entonces, ¿qué? No hay distinción.
no hay distinción alguna. Todos pecamos, todos completamente. Entonces no dice los ignorantes de la instrucción, ¿sí? Ellos están justificados, ¿verdad? Porque no sabían. No dice eso. Dice, por cuanto todos pecaron y están privados de la gloria de Dios. Ahora, muy importante, cuando yo leo Romanos, yo tengo que entender el propósito de la carta. Pablo, ¿a quién está escribiendo? A los romanos, A los romanos en general. No, había una quejila, había una sinagoga en Roma y tenía ¿verdad? Ahora sí que un contexto por los gobernantes que llegaron y se fueron, y luego vinieron otros gobernantes entre el año 50 y 55. Entonces uno de ellos prohíbe que todo judío o venido de Israel se saliera de Roma. No los quería ver, pero ahora sí que ni en pintura. Era un prototipo hitleresco, ¿no? Así como Hitler no quería ningún judío en Roma. Pero después él se va y regresa otro y dice, bueno, sí pueden venir. En ese lapso, la congregación de los santos que había en Roma sufre, ¿verdad? Ahora sí que en el liderazgo, un cambio de liderazgo. Porque ¿quiénes son los que fundan la congregación de los santos en Roma? ¿Sí? ¿Quiénes traían el evangelio? Pues, los judíos. Judíos, ¿verdad? Gente del pueblo de Israel que emigró y fueron a decirles, el Mesías ya vino. Entonces se empezó a predicar la fe de la palabra, pero ahora sí, con esta diferencia, que ellos ya sabían que el Mesías que dice y testifica la Torá y los profetas, la ley y los profetas, ya se había cumplido. Y entendían que murió y resucitó y fue levantado y lo esperan por segunda vez. ¿Ok? Viene el gobernante romano, se van los judíos. Entonces el liderazgo de la congregación que se queda en Roma, ¿sí? Se va. ¿Y quién surge, verdad, para tomar control de esa congregación? Bueno, pues creyentes que no eran judíos. Gente ahora sí que eran, como decimos acá, eran gentiles completamente. Gentiles convertidos. ¿Ok? Entonces cuando vuelve a haber otro gobierno, les dice a los judíos que sí se pueden entrar, vienen el liderazgo y empiezan a decir, espérame, nosotros somos los líderes. No, tú te fuiste. Sí, pero de nosotros viene la fe y de nosotros viene la escritura, etcétera, y se hace un pleito entre el liderazgo de la congregación de los santos en Roma, y por eso es que se escribe la carta. Sin ese contexto vamos a pasar por alto muchas cosas que dice la carta a los romanos. Muy bien, más o menos, ¿verdad? Es una historia muy larga, se la traté de hacer corta. ¿A dónde me quedé? Bueno, 24. Siendo justificados por su gracia, sin merecimiento alguno, mediante la redención que tienen en Yeshua el Mesías, a quien Dios ha propuesto públicamente como sacrificio expiatorio por su sangre a través de la fe, como evidencia de su justicia. Entonces aquí está, Dios ha propuesto públicamente como sacrificio expiatorio para aceptación del pueblo, para que puedan, ¿verdad?, acercarse al Padre por su sangre a través de la fe, como evidencia de su justicia. Entonces, ¿la justicia es por la ley? No, es por lo que el Señor proveyó a través de Yeshua el Mesías. A causa de haber pasado por alto, Dios en su paciencia, los pecados pasados. ¿Ok? Entonces, ¿está esperando que el que está redimido, que ha sido expiado, siga pecando? No. No. Pero sin embargo, en la práctica, ¿sigue pecando? Sí, y la palabra del Señor habla también, pues por eso que tenemos abogado, y que por eso hay un sumo sacerdote, ¿verdad?, en el cielo, que es Yeshua el Mesías, para estar intercediendo por nosotros. Sigamos, 26, con el propósito de demostrar su justicia en el tiempo presente, a fin de que Él siga siendo justo. También, cuando declara justo al que es de la fe en Yeshua, ¿dónde está pues la jactancia? ¿Qué dice? Queda excluida. ¿Qué quiere decir? ¿Quién puede presumir algo delante del Señor para decir yo voy a ser salvo? Nadie, porque toda la salvación viene a través de los méritos de Yeshua. Y dice en el 27, ¿dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿De las obras? No, sino por la ley de la fe. Sostenemos entonces que el hombre es declarado justo por la fe sin las obras de la ley. ¿Acaso Él es un Dios de judíos solamente? ¿No es también de los gentiles?
¿Por qué hace estas preguntas? Por lo que les acabo de explicar hace un momento. Todo ese problema que vivieron del año 50 al 55 en Roma. Sí, también de los gentiles. Ya que hay un solo Dios, el cual declara justo a los circuncisos a base de fe y por medio de la fe a los incircuncisos. Aquí es muy importante entender que hablar de circuncisos e incircuncisos está hablando de grupos. Está hablando de grupos. No específicamente en ahora sí que en la intervención quirúrgica. ¿Sí? Aquí está hablando de grupos. Los circuncisos, es decir, los judíos y los no judíos. Es como decir de esa manera. Vamos a seguir. Luego por la fe invalidamos la ley. ¿Y lo leemos todos juntos? De ninguna manera. Sino que confirmamos la ley. ¿Por qué? Lo acabamos de leer antes. Porque la ley y los profetas... Nos ha quitado. No, porque la ley y los profetas, ¿qué son? ¿Dan qué? Testimonio, exactamente. Dan testimonio de esto que el Señor iba a proveer. ¿Ok? Entonces jamás, nunca hay una separación, sino todo lo contrario, una confirmación de lo que se había dicho. Sigamos. Muy bien. De la justicia que es por fe. Aquí también es algo que pues me gustaría que lo tomaran fotos y lo estudiaran, ¿verdad? O cuando estén en el internet puedan tomar esta información, lo revisen en sus Biblias. ¿Sí? De la justicia que es por fe. La palabra que se utiliza aquí para justicia es dikaiosune, justicia, justificación. Estas 4 palabras que son raíz una de otra, que son derivadas, ¿verdad? Todas tienen que ver con lo mismo. Dikaios, que es justo. Y luego dice kaiosis, que es justificación. Y luego dikaio, que también es justificar. Me llama la atención aquí que dice mostrar o considerar como justo. El hacerte justo. El hacerte aún inocente de tu culpa. Eso es lo que quiere decir el término. ¿Ok? ¿Sí estamos bien? Muy bien. Entonces, la obra del Señor, la obra del Mesías, para nosotros poder ser considerados justos, aún no estemos en la ley. Pero no quiere decir que no obedezcamos la ley. Es porque no la hemos obedecido, la instrucción de Dios, y que la culpa por nuestra desobediencia está siendo justificada. Estoy siendo declarado inocente, aunque no haya obedecido. ¿Amén? ¿Estamos bien? Ok, adelante. Vamos a seguir con el relato. ¿Qué pues diremos? ¿Qué halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue declarado justo por obras, tiene de qué gloriarse, pero no lo tenía ante Dios. Entonces aquí entra Abraham, ¿sí? Porque él fue justificado por haber creído. Uno podría pensar ahí, no, pero es que no entregó a su hijo Isaac. No, eso fue después. Nosotros hemos leído, ¿verdad? Hasta el capítulo 13, y ahí está bien claro que él dice, y fue justificado porque creyó. Amén. Fue justificado porque creyó. Todavía no había circuncisión, todavía no había ofrecido a su hijo Isaac, todavía no había hecho muchas cosas. ¿Ok? Entonces, vemos que antes de que hiciera esas obras, él ya era justificado. ¿Por qué? Porque creyó, porque confió. Porque si Abraham fue declarado justo por obras, tiene de qué gloriarse, pero no lo tenía ante Dios. Pues, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado para justicia. Creyó Abraham a Dios y le fue contado para justicia. Al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como de él no obró. Entonces fue por gracia, fue por la misericordia del Señor. Pero al que no obra, sino que cree en el que declara justo al impío, su fe le es contado como justicia. Como también David declara, o sea que no es algo que esté perdido ahí en un versículo o solamente con Abraham, sino que es algo que la palabra establece para que nosotros podamos entender que la justificación de nuestras almas es por su pura misericordia. Amén, aleluya. Amén. Esto es bien importante. La bienaventuranza del hombre, el cual Dios atribuye justicia sin obras.
diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades fueron perdonadas y cuyos pecados fueron cubiertos. Bienaventurado el varón en el cual el Señor no imputa pecados, no lo hace culpable de pecados. ¿Qué es lo que sucedió? Nuestros pecados, nuestras culpas fueron imputados en Yeshua el Mesías. ¿Ok? Entonces eso es, ¿verdad?, lo que el Señor proveyó. Vamos a ver. ¿Es pues esta bienaventuranza solo para la circuncisión o también para la incircuncisión? ¿Para quién es? Para todos. Porque decimos, a Abraham le fue contada la fe como justicia. ¿Cuándo? ¿Verdad? ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? La circuncisión. ¿Verdad? En la incircuncisión. Entonces le fue contado antes de circuncidarse. Y aquí la pregunta, y entonces si ya le fue contada, ¿verdad?, la justicia antes de la circuncisión, ¿para qué fue circuncidado? Fue un pacto, señal. Para sellar el pacto. Ahí se los dejo de tarea. Vamos a seguir, ahorita se va a ver. ¿Ok? No en la incircuncisión, sino en la incircuncisión. El tema aquí es justificación de tu alma por obras o sin obras. Y el ejemplo es Abraham, que él fue justificado sin obras, sin circuncisión, sin sacrificio de Isaac. Él fue justificado. Amén. Muy bien. Por eso Pablo lo está mencionando aquí. Sigamos. 4:11. No nos hemos perdido, ¿vamos bien? Por favor, nunca jamás te duermas en un tema tan importante. Créanme que esto que estamos leyendo tiene siglos de discusiones, siglos así, impresionante. Y todavía no nos podemos poner de acuerdo. Pongamos atención, hagamos un esfuerzo. ¿Sí? Y yo sé, Pablo es difícil de entender, hace unos recovecos y relaciona esto con aquello. Tienes que tener atención. Si no pones atención, dice la palabra de Dios que los indoctos no van a poder entenderlo. Si no pones atención, vas a torcer lo que está diciendo. Muy bien, que el Señor nos libre de eso y que nos ayude. Romanos 4:11. Y recibió la señal de la circuncisión como ¿qué? Evidencia de la justicia de la fe de cuando estaba en la incircuncisión. Es una evidencia de lo que ya había sucedido. Su justificación. ¿Sí? ¿Cuál fue el problema de los judíos en todas las partes que iban? Iba Pablo para este lado y ahí iban judíos de la circuncisión atrás de él. ¿Cuál era el problema con Pablo y la circuncisión? Que el judío siempre le estaba diciendo, es que si no te circuncidas no eres justificado, no eres salvo. Está muy claro en Hechos capítulo 15. Si es el 15 o el 10, me confundo con Pedro. No, Pedro es el 10 y el 15 es esto. Sí, Hechos 15, está muy claro. El problema era que le ponían, ahora sí que, un atributo salvífico a la obra de la ley. Y Pablo pues se rasgaba las vestiduras y decía, no, no es así. No estaba diciendo que no obedecieras, que echaras ahora sí que el Viejo Testamento a la basura. Jamás mencionó algo parecido. Jamás lo iba a hacer. Al contrario, lo que sí estaba diciendo y defendiendo era el sacrificio de nuestro Mesías en ese madero. Porque desde el momento que le diera ahora sí que una connotación de salvífico a cualquier mandamiento, quería decir que la venida del Mesías y el derramamiento de sangre en ese madero era inútil, ya no nos servía. ¿Ok? Entonces ese es el pleito. La ley, Pablo y pues los gentiles, etc. Muy bien, sigamos. Para que Él sea Padre de todos los que creen sin estar circuncidados, a fin de que a ellos les sea adjudicada justicia. Y Padre de la circuncisión, no solo para los de la circuncisión, sino también para los que siguen las pisadas de la fe de nuestro Padre, ¿qué? Abraham. Amén. Por eso es tan importante Abraham. Y es necesario que yo lo pueda comprender bien cómo fue la obra de Abraham, ¿verdad? Cuando aún estaba, lo voy a leer corrido, que siguen las pisadas de la fe de nuestro padre Abraham cuando aún estaba en la incircuncisión. Porque no por medio de la ley fue dada a Abraham, a su simiente, la promesa de que él era heredero del mundo, sino mediante la justicia de la fe. Y ahí está.
Esto nos conviene completamente a todos nosotros que andamos ahí diasporados por todo el mundo. ¿Ok? Muy bien. Y más, en ignorancia de la palabra, o sea, con ninguna esperanza, completamente ajenos a todo, ¿verdad? Sigamos. 14. Porque si los de la ley son herederos, vana ha sido la fe y anulada la promesa. Fíjense qué tremendo, ¿verdad? Porque si eso era verdad, todo lo que hizo Abraham y las promesas que se le hicieron quedan anuladas. No sirven de nada. Entonces, si eso es verdad, pues ¿qué quiere decir? Que el Señor promete, pero pues no cumple, ¿sí? Y de ninguna manera es así. ¿Ok? 15. Porque la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por eso, la promesa proviene de la fe, para que sea por gracia, a fin de que sea firme para toda la descendencia. Esto en el 15 es muy importante, dice, porque la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Entonces, cuando nosotros vemos el sacrificio del Señor en ese madero, nosotros podemos ver claramente manifestada la ira de Dios. La ira que era para ti y para mí, o para mí y para ti, ¿sí? Esa ira que era para mí cayó sobre Él. Mis culpas le fueron imputadas a Él. Sobre Él cayó mi culpa, sobre Él cayó la ira, sobre Él cayó el juicio y el castigo, para que yo pueda ser absuelto, justificado, ¿verdad? Perdonado. Entonces es muy importante que nosotros entendamos esto, porque va directamente relacionado con el sacrificio de nuestro Salvador. ¿Ok? Sigamos. Porque la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por eso, la promesa proviene de la fe. Y nos quedamos aquí. Muy bien. No solo para él para el que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. ¿De quién? De todos nosotros. ¿A quién está dirigida la carta? A los romanos. ¿Había judíos ahí? Sí. Israelitas, muy probablemente. Gentiles sin ninguna relación sanguínea con Israel, también. ¿Sí? Entonces esta carta por eso es tan importante, ¿verdad? Muy bien, 17. Como está escrito, te he puesto por padre, ¿qué dice? De muchas gentes o de muchas naciones. Sigamos, ¿verdad? Cuando vemos en Efesios 2, 11 al 12, lo que no se lo oí hace un momento, estos dos versículos siguientes, dice, por tanto, acordaos que anteriormente vosotros, los gentiles en la carne, los llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión, hecha por la mano en la carne, en aquel tiempo estabais sin el Mesías, apartados de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa. Y esto es importantísimo. Antes éramos extraños a los pactos de la promesa, no teniendo esperanza y sin Dios en el mundo. Pero en Yeshua el Mesías, todo esto se revierte. Ahora, si leer lo que sigue, ¿verdad? Para no meterme en Efesios porque es largo, ¿sí? Cuando nosotros estamos en el Mesías, ahora sí tenemos Mesías. No estamos apartados de la ciudadanía de Israel. No somos extraños a los pactos de la promesa. Sí tenemos esperanza y sí tenemos Elohim en este mundo. Y todos podemos decir, aleluya, ahí sí. Sigamos. 4:17 sigue. Delante de Dios, vamos a leerlo corrido. Dice, te he puesto por padre de muchas gentes. Delante de Dios, de quien creyó que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si fueran, el cual contra esperanza creyó en esperanza, para llegar él a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que le ha sido dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo prácticamente muerto, teniendo casi 100 años, a la muerte de la matriz de Sara, sino que mirando la promesa de Dios, no vaciló con incredulidad, y fue fortalecido en la fe, dando gloria a Dios. 21. Plenamente convencido de que el que había prometido era también poderoso para hacerlo. Amén. Por esta razón le fue contada como justicia. Y no solo por causa de él fue escrito que le fue contada, sino también por causa de nosotros. O sea, llega hasta nosotros.
a quienes iban a ser contada, a los que creemos en Él, que levantó de entre los muertos a Yeshua nuestro Señor, el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado a causa de nuestra justificación. Y con esto terminamos. Por tanto, habiendo sido declarados justos por la fe, tenemos paz ante Dios mediante nuestro Señor Yeshua el Mesías, por medio de quien también hemos obtenido derecho de entrada a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo eso, sino que hasta nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce constancia, y la paciencia carácter aprobado, y el carácter aprobado esperanza, y la esperanza no será avergonzada, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque cuando aún éramos débiles, a su tiempo el Mesías murió. ¿Por qué? Por los impíos, por los que están sin ley, quiere decir literalmente. Ok, todo esto, ¿verdad? Desde Romanos 3:19 hasta Romanos 5:6, todo tiene que ver con la fe de Abraham. Y por eso era tan importante. Yo espero que tú en tu casa le des otra vuelta a estos versículos. No los leas por partecitas. Para poder comprender lo que quiere decir Pablo, tienes que leerlo corrido. Si no, te vas a perder en cosas que no son. Muy bien, vamos a continuar. Dije que íbamos a terminar, pero Romanos. ¿Ok? Aleluya. Oigan, apenas vamos 45 minutos. Muy bien. Faltan 2 horas, dicen por ahí. Muy bien, qué bueno. A ver, tengo un problema aquí con esto. Sí, ok, el amigo de Yahweh, vamos a ver. Dice así: pero tú, Israel, siervo mío, Jacob, a quien he escogido, simiente de Abraham, mi amigo. Aquí esta declaración de que él es el amigo de Elohim, esto es muy importante. Porque cuando nosotros estamos hablando lo que la palabra del Señor habla acerca de la amistad que tenemos con Elohim, tenemos que entender el contexto de Abraham. Y si Abraham fue su amigo, según lo que estaba diciendo, ¿verdad? Lo que está diciendo la Haftará, la porción de los profetas, ¿verdad? Acerca de Abraham, mi amigo, dice el Señor. Esto, cuando nosotros lo pasamos a lo que dice la palabra, dice así: pero ¿por qué era su amigo? Aquí hay algo muy importante. Vamos a Juan 15:14 y vamos a ver algo. Ustedes son mis amigos. Lo leemos juntos, por favor. ¿Qué dice? Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. ¿Sí? Amén. Entonces ahí está bien claro. Si hacen lo que yo les mando. Cuando vemos la palabra en Génesis 26:5, nos damos cuenta quién era Abraham. Y dice: por cuanto Abraham oyó mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Como él obedeció todo lo que el Señor le estaba requiriendo, él se hizo ahora sí que amigo del Señor. ¿Sí? Nosotros creemos a veces que tenemos una muy buena relación con el Señor y decimos: Señor, tú has sido mi mejor amigo. ¿Sí? Y créanme que probablemente Él ha sido amigo nuestro, pero nosotros de Él no. ¿Sí? Porque nuestra amistad va a estar en dependencia de santidad. Amistad tiene que ver con cercanía, tiene que ver con intimidad aún, en conocimiento el uno del otro. ¿Sí? Eso es ser amigo. Entonces, cuando estamos hablando de Abraham, estamos hablando de alguien que conocía a su Elohim. Y por eso se hizo ahora sí que merecedor de ese título. Fue llamado el amigo del Señor. Muy bien. ¿Por qué? Porque obedecía. Cuando nosotros vemos cuál es el propósito de que el Señor mostrara ahora sí que a Abraham como su amigo, había algo muy importante. Había una confianza de parte de Dios para con Abraham. En Génesis 18:19 dice: porque lo he escogido para que instruya a sus hijos y a su casa y a sus sucesores a mantenerse en el camino de Yahweh, practicando justicia y derecho, para que cumpla Yahweh sobre Abraham
todo cuanto ha predicho acerca de él. Entonces vemos que la promesa tiene que ver con esa promesa que va con continuidad. Con continuidad. Aquí hay algo muy importante, porque los que somos papás, nosotros vemos claramente que la palabra del Señor nos está dando un legado para que tenga continuidad. A Abraham se le escogió y se le mencionó como su amigo porque él tenía una característica especial. Abraham en su corazón, porque no tenía hijos en ese momento, en su corazón él era padre. Él era padre. Y aquí viene la responsabilidad de nosotros, de que nosotros verdaderamente seamos confiables delante de Dios. ¿Y tú como padre, eres confiable delante de Dios? Dice, no, es que yo no tengo hijos. Abraham no tenía hijos en ese momento. Y Abraham era confiable, porque tenía un corazón de padre. Tenía un corazón de padre. Y pudo el Señor confiar en que lo que le iba a dar, él iba a recibirlo y lo iba a poder dar a sus hijos. Lo iba a poder llevar de él para con Isaac, e Isaac lo iba a poder llevar para con Jacob, y Jacob para con sus hijos, ¿sí? Y para que así la promesa se pudiera cumplir. Todo esto que hablamos de la justificación por gracia, imagínense si Abraham no hubiera sido confiable delante del Eterno. Que me hiciste esa bendición y todo, y yo sigo mi camino. No, era tomar lo que el Señor le dio y verdaderamente, ahora sí ser diligente para poder recibir esa bendición y darla a sus hijos. Lo que yo te he dado, tú lo vas a dar. Tú lo vas a, ahora sí que lo vas a inculcar a las generaciones que vienen. Cuando nosotros vemos la importancia de todo esto, nosotros vemos también que en el Shema, cuando la palabra del Señor nos habla de la enseñanza que nosotros debemos de dar para con nuestros hijos. Y lo repetirás y lo inculcarás a tus hijos. Amén. Y a los hijos de tus hijos. ¿De qué está hablando? De amar a Yahweh con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. ¿Sí? Y eso lo teníamos que pasar. Y que Él es único Dios. Él es nuestro Dios. Escucha, Israel, Yahweh tu Elohim, Yahweh uno es. Y todo esto pasarlo a nuestros hijos. Pasarlo a nuestros hijos. ¿Sí? Por cierto, para los niños, la escuelita de los niños. ¿Sí? Algunos de los niños, ¿verdad? Es una cosa que me llamó la atención, porque aquí no se habla otra cosa que de las fiestas. Y vamos a tener una reunión para los que quieran participar en el servicio de los niños. ¿Sí? Porque en este año que acabamos de empezar, todos los niños de la congregación, así sea por internet y los papás que nos están viendo, ¿sí? Es necesario que se aprendan, ¿verdad? Esto que estamos hablando. Shema, las fiestas, ¿por qué el Shabbat? ¿Por qué el sacrificio del Mesías? Van a ser como 4 o 5 temas, ¿sí? Pero que nuestros niños tienen que aprenderse muy bien. Se los tienen que memorizar, tienen que caer a su corazón, tienen que amar lo que dice la palabra del Señor. Amén, ¿estamos de acuerdo, papás? Amén. ¿Sí? Entonces es necesario que nosotros como congregación y como familias participemos en esto que el Señor nos está dando. En el corazón de Abraham estaba lo que estaba en el corazón de su padre, de su Dios, de su Elohim. En nuestro corazón tiene que estar lo que está en el corazón de Elohim. Nosotros tenemos que amar lo que Él ama. Nosotros tenemos que caminar como Él quiere que nosotros caminemos. Amén. Y nuestros hijos tienen que tener eso en sus corazones. Y esto es muy importante, que nosotros podamos identificar que no puede haber hipocresía en nosotros, porque nuestros hijos se van a dar cuenta. Créanme que sí se dan cuenta, y los testimonios son muchos. Pues tú nomás estás hablando de eso, pero pues tú tratas mal a mi mamá. Tú estás hablando de eso, pero también eres bien irresponsable y se te salen las palabrotas y el otro, ¿sí? No puede ser así, porque si eso están viendo nuestros hijos ya como una característica en nuestras familias, eso es lo que va a estar en su mente y en su corazón. Y van a crecer y van a decir, ¿sabes qué? Yo no creo en lo que dice la Biblia. Yo no tengo confianza en lo que dicen de Cristo, como le quieras llamar, ¿no? A Yeshua el Mesías. Yo no creo en todo eso.
porque mis padres siempre estuvieron yendo a la congregación, aún guardaban el sábado y dejaron de comer camarones y patitas de puerco, pero seguían siendo, ¿verdad?, perros y gatos en la casa. ¿Sabes qué? No es así el asunto. Definitivamente no es así. ¿Ok? Entonces, ser luz empieza por la casa, por nuestros hogares. ¿Ok? ¿Sí? Me acuerdo yo fui el más chico de mi familia y yo algo me acuerdo de mi papá. Me puedo acordar de muchas cosas y ya lo he platicado algunas veces. Yo a mi papá lo recuerdo acostado en su cama con una camiseta blanca de las que van abajo, ¿verdad? Como ropa interior, tapado hasta el estómago y con su Biblia aquí y con lentes. Ese es el recuerdo de mi papá. Yo lo tengo muy grabado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mi papá venía del trabajo y todo eso y ya sabíamos dónde encontrarlo. En su cama descansando, tapado hasta aquí, con su Biblia en las manos, con sus lentes leyendo. Y abría su cuarto, él iba a estar ahí. ¿Sí? ¿Qué imagen tienen tus hijos de ti? Fíjate qué importante, ¿no? ¿Sí? Vamos a continuar. Dice en Santiago 2:28. Y se cumplió la escritura que dice, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y fue llamado, ¿qué? Amigo de Dios. En el contexto de Santiago, yo creo que le voy a parar ahí. ¿Sí? En el contexto de Santiago, nos vamos a ir a Santiago, porque hay que darle balance a este asunto. ¿Sí? Vámonos a Santiago. Aquí está. En el contexto de Santiago habla de la justificación que es por fe, pero que el fruto de esa justificación que es por fe se manifiesta en obras. Y vamos a verlo. Y con esto vamos a terminar. Dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Los demonios también lo creen. Ahorita acabamos de hablar, ¿verdad?, acerca de Deuteronomio, de Devarim, capítulo 6, versículo 4 y 5. Aún el 6 que habla de inculcarlo a los hijos. ¿Sí? Podemos confesar que escuche Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Amén. Amén, sí lo podemos confesar. Aún los demonios creen eso, porque es verdad. Porque así es, ¿sí? Y dice, y aún tiemblan. Pero, ¿quieres saber, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? 21. ¿No fue justificado por las obras nuestro padre Abraham cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿Sí o no? Sí. Y lo que acabamos de leer hace un momento también es verdad. También es verdad, ¿sí? ¿Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras? Dice, y se cumplió la escritura que dice, creyó Abraham a Dios y fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. 24. ¿Veis que el hombre es justificado por obras y no solo por fe? Y asimismo también la ramera Rahab no fue justificada por obras cuando hospedó a los mensajeros y los envió por otro camino. Amén. ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿Hizo una obra? Sí. ¿Creyó? Amén. Sí. Y vemos que porque ella creía en el Dios de Abraham y los portentos que hizo, es que ella se arriesgó a meter esos 2 espías y esconderlos, porque dice, no, el Dios de estos va a traer juicio sobre mi pueblo, mejor los ayudo. ¿Qué quiere decir? Con sus obras demostró que había en su corazón, demostró en qué creía. ¿Sí? Veamos. Y dice, porque así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Entonces vemos, ¿verdad?, que la palabra del Señor está esperando que la justificación que es por fe, no por obras, se manifieste y dé fruto, ¿verdad?, transformando nuestras vidas para caminar en las obras que Él predestinó para su pueblo. Amén. Amén. Entonces aquí no hay de que, ya soy justificado ya. El tema de la palabra de Dios no es solamente justificación, sino que por la justificación que he recibido,
el pueblo tiene que ser impulsado a obrar. Amén. Si yo me paso de esa línea, voy a caer en algo que no es. Pero si yo me quedo ahí y yo creo que nada más soy justificado por la fe y no pasa nada en mi vida, créeme que delante de Dios y delante de los hombres, porque Santiago escribió esto, ¿verdad? Por obra del Espíritu Santo, no vas a convencer a nadie, ¿sí? Es necesario que nosotros comprendamos que el fruto de nuestra fe se tiene que manifestar en las obras que dice la palabra. Amén, aleluya. ¿Sí? Es muy importante, pero no puedo pasarme. Nunca jamás creer que porque yo estoy haciendo esto o dejé de hacer aquello, yo soy justificado, salvo y he sido redimido por su amor. No es así. Es única y exclusivamente, así nos toca a nosotros en la dispersión, así es, a través de la fe en los méritos de Yeshua, el Mesías. Vamos a ponernos de pie, perdón. Abraham y Sara son un gran ejemplo para nosotros. Y esto es una bendición muy grande. Al ver los matrimonios, ¿verdad? Que estamos aquí. La palabra dice en 1 de Pedro, porque así también se ataviaba en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándolo Señor, de la cual vosotras fuisteis hechas hijas haciendo el bien, sin temer ninguna amenaza. De igual manera los esposos, convivid con comprensión, mostrando honor a la esposa como vaso más frágil y como coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Esto es bien importante, ¿no? Como Sara y Abraham son un ejemplo para nosotros. Y si bien es cierto que nosotros estamos esperando sometimiento de nuestras esposas y para que no haya problemas, etc., también es cierto que la palabra del Señor está esperando que nosotros tengamos el fruto de nuestro padre, Abraham, que vivió por fe. ¿Sí? Me llamó la atención, ¿verdad? Porque muchos en esta paracha, que hay tantos temas, predican precisamente acerca de la paternidad de Abraham y la influencia que debería de tener para con sus hijos. ¿Sí? Mis hijos, ¿sí? Voy a decir que no, si es jactancia, estoy orgulloso de eso. Mis hijos se parecen a mí. Ahorita voy a dejar a mamá por un ladito, que tiene su lugar, pero yo soy el papá. Mis hijos me siguen mucho a mí, ¿sí? Y yo doy gracias a Dios por eso. Aquí entran todos. Nosotros deberíamos de parecernos al justo Abraham, al amigo de Elohim. Eso es lo que enseña la palabra. Si nosotros nos vamos a Juan capítulo 8, al Señor se le estaba hablando acerca de que ellos eran los hijos de Abraham, que ellos no eran, ¿cómo se dice?, hijos ilegítimos, sino que estaban en la fe de Abraham, que hacían eso. Y el Señor se los dijo muy claro: ustedes dicen que son hijos de Abraham, pero sus obras muestran que son hijos de Satanás. Amén. Fíjense qué tremendo, porque si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. ¿Sí? Es bien clara la palabra. Entonces yo creo que el Señor legítimamente está esperando que si hemos sido salvos por la fe de Abraham, en la naturaleza de esa fe, al poner nuestra confianza en la obra de Yeshua, nuestro Mesías, ok, jalamos eso para salvación, para redención de nuestras almas. También la influencia que Abraham debe de tener de nosotros como un hombre justo, lleno de fe y que fue justificado, esa influencia debe ser de nosotros también como hijos, porque somos hijos de Abraham. Eso dice la palabra. Y las obras de Abraham tendríamos que hacer. Amén. Amén. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces no nomás tomamos uno, no, tomamos paquete completo. Que a veces que tomamos lo que nos conviene. No, el Señor está esperando que nosotros realmente lo tomemos en serio y que empecemos a vivir como tal. ¿Sí? Amén. Amén. Pues que el Señor nos ayude. Vamos a orar. Que el Señor tenga misericordia. Y principalmente por los varones. Por todos los varones. Yo sé que nuestras mujeres son santas y buenas. Y que ellas muy, pero muy frecuentemente actúan de acuerdo a cómo son tratadas.
Es muy importante que entendamos que los varones somos los que estamos al frente. ¿Sí? Y que así como Abraham, nosotros también deberíamos de caminar en fe y en temor del Señor. ¿Sí? Es bien importante que nosotros comprendamos eso. Bendito Abba, yo pongo delante de ti nuestras vidas como varones. Te doy muchas gracias porque tu palabra lo enseña acerca de que somos hijos de Abraham por la fe, por los méritos de Yeshua. Amén, así es. Pero ¿cómo es que Abraham caminó en fe, en confianza? Y por eso fue justificado. Ayúdanos a despojarnos de todo peso y de todo pecado que nos asedia y que podamos correr esta carrera puesto nuestros ojos en Yeshua. Que verdaderamente seamos como familia de Abraham porque hacemos sus obras. Ayúdanos en el nombre de Yeshua. Sea bendito cada varón en este recinto. Ten misericordia de cada uno de nosotros. Ayúdanos a despegar. Ayúdanos a verdaderamente estar confiados en ti. A meditar en tu Torah de día y de noche. Para que tú prosperes todo lo que hagamos. Más allá de lo material. Sino que prosperes. El que podamos verdaderamente tener una familia fuerte delante de ti. Agradable delante de ti. Con hijos que verdaderamente tengan temor de ti. Porque les hemos inculcado las cosas que nos has confiado. Ten misericordia, Abba, y que cada uno de nosotros seamos dignos de confianza delante de ti primeramente. Ten misericordia, Abba. A ti nos encomendamos en esta tarea y ayúdanos. Tú sé glorificado, honrado, enaltecido a través de nuestras debilidades. Ten misericordia, Señor, porque batallamos con tantas cosas, unos en una cosa y otros en otra. Sé tú, Señor, el que sanes nuestra mente y nuestro corazón. Sabemos que tu palabra es la que sana nuestra alma. Sea así como está la instrucción, está ese consejo, Señor, del apóstol Pablo en Romanos 12, para que nosotros podamos renovar nuestra manera de pensar, para poder entender cuál es tu buena y agradable voluntad. Ayúdanos a que no se amolde nuestra manera de pensar a este mundo, sino que seamos verdaderamente cambiados en esta manera de pensar. Ten misericordia y que atendamos al llamado. Salgan de ustedes mismos. Aléjense de lo que es del mundo. Ten misericordia, Señor, y que sigamos esas pisadas de nuestro Padre Abraham. En el nombre de Yeshua HaMashiach, ten misericordia, Señor. Gracias, Padre, por tu misericordia tan grande. En ti confiamos, a ti nos encomendamos. Bendecimos a nuestras mujeres en el nombre de Yeshua. Gracias te doy por mi esposa. Gracias por cada mujer en esta quejilá. Guárdalas, protégelas, fortalécelas. Aún perdóname y perdónanos por el trato, Señor, que no es agradable delante de ti para con nuestras mujeres, sean esposas, madres, hijas, que seamos verdaderamente instrumentos en tu mano para bendecir a las mujeres, a las hermanas, Señor, a las mujeres de la casa de Israel. En el nombre de Yeshua HaMashiach, bendita sea cada una de ellas. Amén y amén.